Así que, muchachos, entonces quiero compartir con ustedes hoy día una palabra que, si bien es cierto, no está emplazada en el libro de los Hechos, pero como les digo, nos va a hacer bastante bien. Es una palabra bien acotada, no vamos a analizar puntos bastante específicos. Y quiero pedirle, por favor, a nuestro hermano Miguel, que es nuestro lector oficial del grupo de jóvenes del Ministerio Juvenil, que nos ayude con el libro de Lucas, capítulo 17, por favor. En primera instancia, del 1 al 4. Del 1 al 4 solamente. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti... No, perdón. Sí, está bien, ese es el último, el 4, sí. Sí, está bien, te falta el 4, está bien. Perdón. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Bueno, muchachos, más o menos, o de alguna forma, para ponernos en cuanto que se llama, o entender el contexto en que el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos de esta situación, vemos, bueno, como todos sabemos, los evangelios son en su mayoría paralelos entre sí. Si bien es cierto, algunos no redactan hechos que otros sí, o de distinta forma, con más o menos énfasis, pero a la luz de lo que está relatado por Lucas, el Señor Jesucristo en este momento está exponiendo, no solamente delante de los discípulos, sino también delante de terceros, y se detiene un poco acá, se detiene un poco Lucas en cuanto a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Vemos que es un proceso, o vemos que es una parte del libro que es apartada exclusivamente para esto. Vemos una sección bastante seguida donde el Señor Jesucristo exhorta con parábolas y palabras, no solamente a sus discípulos, sino también a terceras personas, hablando no solamente acerca de la divinidad, sino también entre eso incluso hay un tema de divorcio en unos capítulos más anteriores. Está la parábola del hijo pródigo, y así el Señor Jesucristo continúa en este caso de forma muy individual, para este capítulo, con sus apóstoles. En este capítulo solamente con sus apóstoles. Quiero marcar 2 puntos que el Señor Jesucristo de alguna forma les advierte o les da a conocer a sus apóstoles. Punto número 1. Es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos. Por favor, consideremos esto. En segundo punto, el Señor Jesucristo también dice que al que haga tropezar a alguno de sus hijos, es mejor que se le ate una piedra de molino al cuello, ¿cierto? ¿Verdad? Y se arroje al fondo del mar, o se arroje al mar. Acá hay algo un poco contradictorio, porque el Señor Jesucristo dice: siempre vamos a tener tropiezos, o sea, ustedes, o en el camino de seguir al Señor Jesucristo es imposible que hayan tropiezos, o dificultades, o problemáticas. Eso es un punto número 1. Pero también de alguna forma, no sé si se considera o se interpreta como advertencia, porque lo he escuchado así, para mí no es así, pero se interpreta de alguna forma como advertencia a los apóstoles, pero a mi parecer el Señor Jesucristo le está dando de alguna forma alguna garantía a estos apóstoles de que quienes los hagan tropezar, refiriéndose a ellos, no iba a quedar de alguna forma impune. Yo lo considero así, así lo veo. Pero, muchachos, quiero enmarcarme en algo muy importante,
y que va a ser el centro de esta predicación, o de esta palabra. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Acá el Señor Jesucristo, a pesar de que entre ellos mismos habría quienes lo iban no solamente a delatar, sino a traicionar. Pero el Señor Jesucristo está entregando una de las más importantes lecciones. ¿Para qué? ¿O en qué? Entendamos que esto es una lección de convivencia colectiva. Colectiva. ¿Y en qué lo quiero aplicar para nosotros? Esta es una de las primeras lecciones que el Señor Jesucristo da al equipo o a su equipo de trabajo, por decirlo de alguna forma, a su equipo de trabajo. Primero que nada acá, muchachos, para que trabajen, lo estoy parafraseando, para que trabajemos o para que ustedes estén en constante comunión, tienen que perdonarse. Miguelito, te pido por favor que leas del versículo 5 y 6, por favor. Oh, ¿se cayeron? No están, no están. Bueno, lo voy a leer yo. Entonces, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desraígate, ahí está, y plántate en el mar y os obedecería. Entonces, bueno, entendamos que el sicómoro es un árbol que es de la familia de las higueras, pero el sicómoro de esta familia es, por lejos, es el árbol más grande, y a la luz de eso entiendo que el Señor Jesucristo junto a sus apóstoles estaban debajo de este sicómoro, muy probablemente, o en este árbol. Pero en esto me quiero centrar un poco, muchachos. Llama poderosamente la atención, y voy a centrarme más o menos del capítulo 5 o 6 o 7, perdón, entre 6 y 7 de Lucas, que es donde el Señor finalmente ordena a estos apóstoles, ordena, designa o finalmente define quiénes van a ser los 12 apóstoles, y vamos a hacer, o vamos a recordar de alguna forma los milagros extraordinarios que el Señor Jesucristo hizo a la luz o en evidencia delante de estos apóstoles, de estos mismos que estaban recibiendo instrucción. Entonces recordemos, el Señor Jesucristo, se recuerdan que hace la sanidad al siervo del centurión. El Señor Jesucristo resucita al hijo de la viuda de Naín. Me van corrigiendo si me voy equivocando. El Señor Jesucristo calmó la tempestad. El Señor Jesucristo alimentó a los 5.000. El Señor Jesucristo liberó al muchacho endemoniado. El Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, y en ese mismo episodio también sanó a la mujer con flujo de sangre. Y entre otros. Y todos estos milagros son milagros extraordinarios. Son milagros sobrenaturales, ¿verdad? Pero acá el Señor Jesucristo le está pidiendo, de alguna forma, a estos varones, y más que pidiendo, le está dando la instrucción de convivencia de forma colectiva, y está diciendo que tienes que perdonar a tu hermano y tienes que tener una relación con tu hermano de amor. Porque para llegar a esto, a perdonar toda esta cantidad de veces, o bajo estas circunstancias, solamente se tiene que estar dando en el marco de amor que se ve en Jesucristo. Y me llama mucho la atención, muchachos, que recién aquí, bajo esta instrucción, los apóstoles vienen y le dicen al Señor, bueno, Señor, aumentanos la fe.
Oye, pero ¿cómo se va a necesitar tanta fe para perdonar a tu hermano, habiendo visto toda esta cantidad de milagros que eran sobrenaturales de forma anterior? Lo estoy nombrando a la luz de lo que relata Lucas. Entonces, muchachos, a la luz de esto, a la luz de estos hechos, de lo que habían vivido estos apóstoles con el Señor Jesucristo, recién tienen el primer o la primera crisis de fe cuando se les pide a ellos tomar una decisión. Y es en esto donde me quiero enfocar. Y aquí voy a darle el balazo que tengo guardado. Personalmente creo que este grupo de jóvenes, entre adolescentes, que son los pocos que están quedando porque van creciendo, y jóvenes, hasta jóvenes mayores y bastante mayores como yo, se está formando algo que es un equipo de trabajo. Creo fielmente que Dios va a obrar en nosotros. No creo, y ojo con lo que estoy diciendo, no creo en las obras que nacen del corazón del hombre. No me malinterpreten. Creo en lo que Dios va a hacer con estos hombres y mujeres, obviamente los que estamos acá. Creo en lo que Dios va a hacer con nosotros. Y es por eso que tengo seguridad y certeza que también en nosotros como equipo, como grupo de jóvenes, pero como equipo de trabajo, como ministerio de jóvenes, Dios también nos va a demandar situaciones como esta. Oye, me voy a colgar de nuevo, voy a leer el 7.1. Imposible es que no vengan tropiezos. Muy probablemente, muchachos, hoy día se nos hace muy fácil tener una excelente relación, pero el día de mañana los desconozco. O sea, hoy día probablemente no tenemos ninguna clase de problemas porque nuestras personalidades todavía no se han tenido que topar de forma presencial. Pero ¿y qué pasa el día de mañana cuando estemos en la obra? ¿Se acuerdan el problema que tuvo Pablo con Bernabé a causa de, ¿cómo se llamaba el que los dejó botados? Juan. Juan, si no me equivoco. ¿Se recuerdan el problema no menor que hubo a causa de eso? Que ¿No fue fue en el... Santiago? ¿Perdón? ¿Qué cosa, Miguelito? ¿No fue Santiago el que los dejó, no? Santiago. No. No, está en el 13, en el capítulo 13 de Hechos. Bueno, por ahí alguien me busca y me lo recuerda después. 12 o 13. Pero a causa de eso, cuando tenemos esta primera, ¿cuánto que se llama? Esta primera diferencia, lo que arrastra más adelante es importante. Pero muchachos, no saliéndome de esto, no saliendo de lo que tengo, lo que quiero conversarles a ustedes. Acá se dan dos situaciones. La primera, o se dan dos complementos. El primero es la fe. El segundo es el perdón en las relaciones humanas, o el perdón, en este caso, entre hermanos. Pero, ¿por qué va estrechamente ligado o en qué se liga esto? ¿Por qué cuando la primera crisis de fe de los apóstoles pasa a causa de esto? Muchachos, el perdonar, el decidir seguir a Cristo y el creer en este Dios que aparentemente es invisible es una decisión. Tal como el perdonar, la fe es una decisión. Entonces el Señor Jesucristo les dice, oye, y ellos, los apóstoles, le dicen, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dice, no, ojo, no, de alguna forma, ¿cómo se les puede decir? Cuando alguien reta a alguien, no corrigiéndolos, sino abriendo, sí, retándolos, de alguna forma poniendo en conocimiento que la fe no es cuantitativa,
Porque el Señor Jesucristo, ellos le dicen, aumentanos en la fe. Entonces el Señor Jesucristo le dice de una forma muy, no es comparativa, pero es una forma literaria que se usaba en el griego y en los hebreos. Pero les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ojo que este era un pueblo que hacía, entendamos que el pueblo hebreo era un pueblo que se dedicaba mucho a la agricultura en el desierto y eran destacados por esto, por cuanto para ellos un grano de mostaza o una semilla de mostaza no era desconocido. Y entendamos que esta es, si no la más pequeña, para ellos era la más pequeña, la que ellos conocían. Entonces les dice el Señor Jesucristo, esto no es de cantidad, esto es de decisión, esto es decisión. Y les dice, si tuvieres fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este árbol, a este sicómoro, de nuevo, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces lo que el Señor Jesucristo le decía, esto es una decisión. Tener fe, creer en Dios, es una decisión. Y acá, de hecho, ni siquiera dice en ninguna parte, si tuvieras fe como un grano de mostaza, órale a Dios para que este árbol se desarraigue. Perdón. Órale a Dios para que este árbol se desarraigue y vuelva a plantarse en el mar. No, lo que él está diciendo, dale la instrucción. De alguna forma, muchachos, el Señor Jesucristo les da una tremenda lección de fe. No sé si la totalidad de los apóstoles o los seguidores de Jesucristo que eran estos apóstoles, eh, entendieron o comprendieron el trasfondo de esta expresión, pero detrás de esto había algo mayor. Y quiero ir con ustedes, muchachos. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero quiero que alguien que se llame Miguelito, nos busque, por favor, Santiago 2, capítulo 14. Y vamos a leer algo que hemos leído siempre. Miguelito, del 14 al 17, por favor. Yo voy a buscar otra versión acá en internet. 2 del 14 al 17. Sí, señor. Ya. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Mira, les voy a leer la versión del lenguaje actual. Y dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve si alguno de ustedes diga que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse como es bien, de nada sirve que tú les digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. Ojo, fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Ojo, que acá esta versión me gusta bastante porque la fe la reemplaza por fidelidad a Dios. Ojo, fe, una decisión de fidelidad. Entonces, muchachos, creo fielmente, como les he dicho constantemente, creo fielmente que Dios va a hacer cosas con nosotros, sí. Creo que entre nosotros van a salir ministerios, lo creo fielmente. Aunque seamos hoy día 6 pelagatos, seamos los que seamos, creo que Dios va a hacer 7 pelagatos con el Miguelito que acaba de moverse. Creo fielmente que Dios va a hacer grandes obras con nosotros. Pero ojo, que este camino glorioso, donde Dios nos va a utilizar,
no va a estar exento de tropiezos. Ojo con eso. Y cuando estos tropiezos vengan, no solamente en la obra, sino también en las relaciones personales, no me refiero, ojo, que no estoy hablando de relaciones emocionales, sino relaciones entre hermanos en Cristo. Cuando estas situaciones vengan entre nosotros o vengan en el proceso de donde Dios está obrando con nosotros, es ahí donde tiene que actuar nuestra fidelidad a Dios o nuestra fe en Dios de forma viva. Y ojo, que acá hay una tremenda confusión. Y más que confusión, un error de percepción de la fe. Porque muchos piensan que la fe es un calor que se forma acá en el corazón, que es algo como espiritual. No. Así como el amor a Dios, así también la fe es una decisión. Aunque yo no veo a Dios físicamente, aunque de forma audible quizás no escucha a Dios, yo decido seguir a Cristo. Yo decido seguir a Dios. Muchachos, esta puede parecer una predicación o una palabra de esas que se le dan a la gente cuando recién se está convirtiendo. Sigue a Cristo, sigue a... No, ojo, que esto ya es porotos con riendas. Ya no es, ¿cuánto que se llama? No es una comida, una papilla para guaguas. Esto es porotos con riendas. Y lo que yo les estoy diciendo, muchachos, en este camino que vamos a vivir, donde vamos a ver a Dios usándonos para su gloria y para su obra, vamos a tener tropiezos, vamos a ver dificultades y vamos a tener crisis de fe, como lo tuvieron estos hombres cuando se les llamó a perdonar. Y aunque hemos caminado en conjunto con el Señor Jesucristo y quizás caminemos sobre las aguas, pero va a llegar o puede llegar el día donde esta fe, que aparentemente la tenemos madura, presente sus primeras crisis y debilidades. Y es en ese momento, muchachos, es en ese día, en ese punto, donde parece que está entrando la duda en nuestro corazón. Y más que en nuestro corazón, en nuestro intelecto, es ahí donde tenemos que tomar la decisión firme, fría, la decisión firme de acá, de seguir a Dios y creer en Dios. Si hay algo que hace el diablo de una forma muy astuta, es susurrar. Y comenzar planteando dudas. Muy probablemente, como hemos conversado anteriormente en otras reuniones anteriores, de estas famosas crisis de fe que están viniendo no solamente a los jóvenes, sino que a la iglesia. Hemos visto grandes hombres de Dios y mujeres de Dios en abierta apostasía. He escuchado o leía la otra vez de uno que decía, por fin conocí la verdad. Y la verdad es la que Dios no existe. Imagínense. Entonces es en este punto donde tenemos que tomar la firme decisión de seguir a Dios, de creer en Dios. ¿Yo le creo a Dios? Sí, yo le creo. Yo sé que ustedes también, muchachos. Pero puede llegar el momento, puede llegar el día en este camino donde vamos a tener tropiezos, sí. ¿Y donde va a estar el enemigo para hacernos tropezar? Probablemente, sí. Tengo plena seguridad, muchachos, que de nosotros, de entre nosotros van a salir ministerios. Se los he dicho. Y creo así, y lo creo así, fielmente. Pero también sé que en estos caminos van a haber tropiezos. Van a haber dificultades. Entonces, muchachos, el camino y el llamado es este. Es a creerle a Dios hasta el final. Con integridad de corazón y del intelecto. Sobre todo del intelecto. ¿Hay veces que no escuchamos a Dios? Sí, es verdad. ¿Hay veces que Dios guarda tremendo silencio? Sí, es verdad. Hay veces donde ¿cuánto que se llama? Eh, los argumentos del mundo para decirnos que estamos perdiendo el tiempo y estamos cerrando el camino y que la vida es para vivirla y que aquí, que acá, acá.
Hay veces que esos argumentos calan en nuestra mente, en nuestro intelecto, sí, es verdad. Pero cuando lleguen a ese momento, cuando lleguen esos días, es donde por decisión intelectual tenemos que tener esta fe suficiente para hacer que se mueva ese árbol, el primo de la higuera, el sicómoro, esa misma fe. No en cantidad, no es cantidad, sino tener la fe, la fe suficiente para callar esas voces de acá, y creer firmemente en Dios. Así como amar a Dios sobre todas las cosas es una decisión de fe, es una decisión intelectual, que termina acá en el corazón, sí, pero es una decisión intelectual que parte aquí. Así también en la fe. Miguelito, sigamos leyendo Lucas y esta vez vamos a leer del 7 al 10, por favor. Ya. Lucas 17, ¿cierto? Del 7 al 10. Sí, señor. Ya. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Bueno, el Señor Jesucristo continúa reafirmando lo anterior en forma de parábola y se los voy a explicar de qué forma. Anteriormente, ¿se acuerdan que le había dicho que era una forma? Bueno, se llama símil. Así de simple, símil. Entonces el Señor Jesucristo le hace una demostración a estos, o una representación en forma de parábola a estos discípulos, y les dice de alguna forma: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta el ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? De alguna forma, hoy día es un poco dura esta representación, porque para nosotros hoy día no existe la servidumbre como existía en los tiempos del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo lo que le está diciendo de alguna forma: el que tiene la servidumbre en sus manos, como lo está representando acá, la tiene de alguna forma, y lo voy a expresar duramente, la tiene para servir, para servirse. Entonces, de alguna forma, el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles: si ustedes tienen la posibilidad de ser servidos, y más que la posibilidad, ustedes tienen el derecho, o sus siervos tienen la obligación de servirles a ustedes, ¿por qué no aprovechar este beneficio que es la servidumbre? Eso es lo que le está tratando de decir el Señor Jesucristo. ¿Acaso da ganancia al siervo porque hizo lo que lo que se le había mandado? Pienso que no. Entonces el Señor Jesucristo lo que le está diciendo: ¿acaso porque este siervo obedeció una primera orden, que era apacentar el ganado, que era la primera orden que le había dado su Señor? ¿Acaso que haya obedecido la primera orden lo exime de la segunda, que era servir al Señor en la cena? Y el Señor Jesucristo dice: no, por supuesto que no. Asimismo también, ustedes, como siervos, tienen la total obligación de, y acá vuelvo atrás, de tener la fe suficiente para seguir este camino del Evangelio de Cristo. No solamente para perdonar al que necesita ser perdonado, como lo habíamos visto en el versículo 3 y 4, sino para seguir este camino del Evangelio de Cristo. En pocas palabras, muchachos, y de alguna forma para hacerlo más representativo, ¿acaso nosotros
por cumplir con nuestras, no sé si la palabra es obligación o no, pero por cumplir con nuestras obligaciones en la congregación, por cumplir con el hecho de congregarnos, por cumplir con el hecho de orar, de leer la palabra, de estudiar la palabra. Se nos exime nuestra obligación, ojo, la palabra que estoy usando, obligación, esta sí que está bien usada, nuestra obligación de tener fe. No, de ninguna forma no nos exime. Malos siervos seríamos, malos hijos seríamos en esa condición. Ojo con esto, muchachos, ojo con esto. Chiquillos, y voy a terminar pidiéndole a Miguelito que nos lea Hebreos 11 del 1 al 3. Hebreos 11 del 1 al 3. Yo voy a buscar acá la versión del lenguaje actual también. Pero muchachos, y con esto ya voy a terminar. Chicos, nosotros tenemos una obligación como cristianos y como hijos de Dios. Y es lo que le he estado diciendo. Obligarnos de forma fría, de forma racional, a creer en Dios, a creer en la obra, a tener esta fe, a obligarnos a tener fe en forma de decisión. No sé si me doy a entender. Como hijos de Dios, estamos obligados a tomar la decisión de creerle a Dios y al Señor Jesucristo hasta el día de Cristo, hasta el día que Él venga, hasta la muerte. Así que muchachos, Miguelito, por favor, lee con nosotros. O sea, léenos, ayúdanos a leer. Ya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue por hecho, de lo que se fue hecho, de lo que, ay, qué enredado, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está. Bueno, mira, la versión actual o la nueva traducción actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro que no va a recibir, que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de algo que existe, aunque no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaban en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. Voy a repetir. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de algo que uno va a recibir. Es estar convencido de que algo existe cuando no se pueda ver. Chicos, esta es la fe. Esta es la fe. Esta es la fidelidad a Dios. Muchachos, van a venir dificultades y van a venir tropiezos, por supuesto. Es en ese punto, chicos, donde en nosotros tiene que nacer esta convicción. Esta decisión plena y completa. Decisión plena y completa. De que Dios aún así está obrando y hará con nosotros y cumplirá en nosotros sus promesas. Así que chicos, este es el llamado, a estar firmes. A estar firmes. No confundirnos. Porque cuando parece que Dios no está al lado de nosotros, y más, y voy a usar quizás palabras duras, cuando parece que Dios no existe, es ahí donde entra la conciencia, es ahí donde entra el intelecto. Y en nuestro intelecto, en nuestra mente, tiene que estar firme la decisión de que lo que no vemos es real. Y de aunque vemos que las situaciones se han estancado, Dios sigue obrando. Y que toda promesa corre a su cumplimiento. Así que muchachos, les invito a formar expectativas, como se los dije unos meses atrás, a formar expectativas de lo que Dios va a hacer con nosotros, con este grupo. Bendito sea el Señor, porque sé que Dios va a obrar.
Bendito sea Dios porque sé que Él va a cumplir su palabra. Así también en ustedes, así también en mí y en toda su obra. Muchachos, yo creo que Dios va a hacer grandes obras en nosotros, por supuesto, por supuesto. En ustedes sí, claro que sí. Que entre nosotros van a salir grandes ministerios, lo he dicho varias veces. Estoy convencido de eso. Chicos, que el Señor les bendiga, que en nosotros sea esta palabra viva, viva, muchachos, que en nuestro intelecto esté esta decisión de seguir a Cristo. Y ojo que hoy día usualmente en las palabras se habla mucho del corazón y es verdad, está bien. Pero yo le estoy hablando del intelecto, de tomar esta decisión de forma racional. Así que chicos, bendito sea el Señor. Dios, que el Señor obre en nosotros. Que el Señor obre en nosotros.